Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Bienvenidos a nuestro episodio número 27, en el cual vamos a hablar de un tema bastante, bueno, que no se habla mucho, ¿no? El tema de cómo Exacto. saber si uno está en el lugar correcto, ¿no? Cuando uno es inmigrante, cómo saber si el lugar que uno eligió es el correcto o no. ¿No, Sole? Buen día. Sí, buen día, buenas tardes a todos. Sí, exacto. Qué difícil darse cuenta en realidad de eso, si es el lugar correcto o no. Pero ¿cómo lo diferenciamos, no? Por si nos sentimos cómodos o nos sentimos parte del lugar, Exacto. ¿no? Porque uno puede a veces tener el trabajo, la estabilidad económica, una rutina formada, pero de repente emocionalmente no conectás con el lugar donde estás. Totalmente. Sería, digamos, poder ver la diferencia, o sea, poder darnos cuenta, ver la diferencia entre comodidad y pertenencia, ¿no? Que no es lo Exacto. mismo, digamos, No, sin ¿no? lugar a dudas no. Muchas veces estamos cómodos en un lugar porque tenemos nuestro trabajo, nuestra rutina, nuestras actividades, pero eso no significa de que sintamos pertenencia con ese lugar en particular, ¿no? Y de repente en otros lugares nos pasa que quizás no tenemos una rutina o un trabajo todavía, pero sí nos sentimos parte del lugar, ¿no? Puede ser a la inversa también. Entonces, está bueno poder darse cuenta de eso, ¿no? Y cuáles podrían ser los factores, o sea, las cosas que nos podrían ayudar, los Exacto. indicadores, ¿no? Que nos podrían ayudar a darnos cuenta de esto. Bueno, eso que estás hablando de la pertenencia al lugar, siempre recuerdo la frase que, digo, muchos inmigrantes me han dicho es, encontré mi lugar en el mundo, Sí, ¿no? sí, Como que encontré, porque me siento parte del lugar, la gente me acoge de tal manera que siento que este es mi lugar, siento claro, que me voy, ha pasado, bueno, amigos que yo tengo que han emigrado, que se hicieron tan parte del lugar que cuando vuelven a Uruguay sienten que no es su lugar, que no es su sitio. Extrañan claro. las cosas de su lugar de pertenencia, de ese lugar donde están muy arraigados, que es el país donde decidieron emigrar, ¿no? Es increíble, pero eso sucede, no a Es, todo el in- mundo. Es cierto, es increíble, pero aparte muchas veces no pasa solo por el tema de si la gente del lugar lo ha acogido a uno y le ha dado una buena bienvenida o uno ha podido hacer amigos ahí. Muchas veces también pasa por cómo uno se siente en ese lugar, ¿no? Si uno siente que ese lugar lo expande o no, ¿no? Entonces, muchas veces nos metemos como que en modo supervivencia al principio, porque tenemos que sobrevivir, tenemos que conseguir un trabajo, tenemos que hacer los trámites, que esto, que lo otro, pero siempre dejamos esa conexión con el lugar muchas veces para lo último, ¿no? Es como que nos enfocamos primero en sobrevivir y muchas veces nos terminamos adaptando al trabajo, a la rutina y todo, sin cuestionarnos si realmente sentimos esa pertenencia con el lugar, ¿no? Esa sintonía que muchas veces, como bien dije, va más allá de las personas, sino es un estado interno de uno, ¿no? La conexión de uno internamente con el lugar. Bueno, y eso es lo que decía Celi, va mucho de la mano con que a veces nos metemos tanto en la rutina y resolver todos esos trámites, conseguir trabajo, si viniste a estudiar y demás, que cuando llegas al nivel de que conseguiste todo lo que deseaba para estar en el mismo nivel que en tu país de origen, por ejemplo, teniendo trabajo, una cierta estabilidad económica, al pasar los años empezás a evaluar más el tema de la pertenencia. Yo me siento parte de este lugar o no Claro, me siento parte de este lugar, porque ya conseguiste todo lo que necesitabas, que es esta ansiedad de, bueno, necesito esta documentación, conocer gente, meterme a hacer deporte, así conozco a alguien, o adaptarme dentro de lo posible, si es otro idioma, a conocer el idioma, aprender el idioma, hablar fluidamente, bueno, todos estos desafíos que tenemos como inmigrantes, pero luego cuando termina y estamos estables, empezamos a analizar eso que emocionalmente de repente no lo habíamos evaluado de, en realidad estoy bien acá.
me siento parte. Eh, y eso va mucho, tiene mucho que ver con las culturas, ¿no? Con las costumbres, lo que siempre hablamos, que a veces te das cuenta que no, te sentís un sapo de otro pozo, bueno, no, como que no, estoy de acuerdo con esas tradiciones, o con lo que ellos hablan, o cómo ellos actúan y demás, y te empezás a sentir como diferente y no perteneciente quizás a ese lugar. No digo que todo el mundo, digo que a veces puede pasar algo así, ¿no? Sí, totalmente. A mí me pasó, por ejemplo, de conseguir muy buenos trabajos, Sí. incluso uno de los trabajos que llegué a conseguir ganaba muy, muy bien. Y sin embargo, fue eso, todo eso me llevó, ¿no? Esa idea de que uno cree que tiene todo resuelto, ¿no? En el país al que emigró. Un buen sueldo, un trabajo estable, un ambiente laboral más o menos decente, viajes, porque ese trabajo implicaba viajar mucho. Y sin embargo, siempre hubo algo de fondo, ¿no? Que no me hacía sentir bien. Entonces, yo nunca, claro, nunca me lo llegué a replantear, nunca me lo llegué a plantear como que era el lugar, ¿no? Era como que la resonancia con el lugar era algo que yo no le prestaba atención, ¿no? Pero Claro. muchas veces este tipo de cosas pueden ser indicadores de eso, por ejemplo, de que uno ya no resuena con el lugar o quizás nunca resonó, pero por costumbre se fue quedando, se hizo su rutina y bueno, y los años pasan, ¿no? Y Entonces, después de haber es muy vivido la importante. experiencia, perdón, Eli, que te haya cortado, Sí, pero después también de haber vivido la experiencia, de haber experimentado todo eso, o sea, tu mirada es desde, o sea, es más lejana y podés observar y hacer un análisis de todo eso que viviste, ¿entendés? Pero cuando totalmente, estás inmerso en esa situación, cuesta muchísimo más darte cuenta que de repente es que no perteneces a ese lugar y te estás dando exacto. cuenta que en realidad no es más tu lugar. Exacto, por eso es que es muy importante muchas veces prestar atención a eso, ¿no? Cuando uno tiene ¿no? Lo que uno considera todo lo necesario para ser feliz y aún así siente ese vacío enorme, esa falta de conexión por algún lado, ¿no? Ahí es cuando uno tiene que empezar a abrir los ojos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no anda bien acá, ¿no? Entonces muchas veces puede tener que ver con el lugar, con el país al que uno emigró, ¿no? El lugar o la ciudad que uno eligió, que quizás ya no resuena más con esa ciudad, quizás uno necesita otras cosas. Entonces, no siempre pasa, no siempre nos pasa a todos al mismo tiempo, ¿no? Porque, como siempre decimos, nunca hay un manual para el emigrante o para el inmigrante. Cada uno va viviendo sus experiencias de acuerdo a su personalidad, a su historia de vida, cómo uno maneja sus sentimientos, cómo uno, o sea, la historia de vida de uno lo afecta muchísimo también, ¿no? La personalidad, o sea, hay personas que, por ejemplo, son más arraigadas a su país de origen, son más familiares, hay personas que no están para nada arraigados o, ¿cómo se dice? Me sale en inglés, attached, o sea, como apegados a su Exacto. familia de origen y pueden hacer su vida incluso en diferentes países del mundo y nunca tienen ningún problema. Entonces, siempre va a depender del tipo de personalidad que tengamos nosotros y de nuestra historia de vida. Entonces, muchas Y veces del país donde hayas emigrado también tiene mucho que ver. totalmente, porque como vos decías, Sole, cuanto más sea la diferencia cultural, uno después más puede llegar a sentir ese vacío, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando uno está en un país, una cultura, por ejemplo, escandinava o inglesa, o, ¿no? Que son bastante diferentes, uno siempre tiende a hacer comunidad, a buscar aquellos amigos que son latinos también como uno. ¿No? Es como que automáticamente buscamos ese sentido de pertenencia que muchas veces con los mismos nativos del país no la llegamos a concretar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, al tener mi pareja del país al que emigré, eso me ayudó muchísimo a insertarme lo que es en la familia de él y vivir de primera mano, o sea, cómo viven ellos, ¿no? Pero eso no quita también lo otro, ¿no? De que uno ya, por ejemplo,
no sienta conexión. Por ejemplo, yo no, ya, no sentía la misma conexión con Dublín, por ejemplo. Y habían pasado casi 8 o 9 años desde que yo había emigrado por primera vez. Yo los primeros años estaba feliz de la vida en Dublín. O sea, para mí Dublín, y es más, o sea, le tengo mucho cariño a Dublín y cuando voy es como que fue mi hogar por muchos años y le tengo muchísimo cariño, pero no lo sentía como mi lugar en el mundo, como vos decías, Sole, ¿no? De que muchas personas dicen, no lo sentía como mi lugar para siempre, ¿no? Pero estuvo bueno por un periodo de 8 9 10 años, estuvo bueno, pero después, por lo menos en mi caso, ahí empezó todo el replanteo para mí existencial y de dónde quiero estar, ¿no? Claro. Lo que pasa que también vos estuviste muchos años lejos que te dio la oportunidad de haber experimentado todo. Experimentaste todo. Los Sí, momentos de claro, felicidad, la adaptación, de tener buenos trabajos, de tener malos trabajos, de aprender el sí. idioma, de insertarte. O sea, experimentaste todo. Entonces, después de haber vivido todo esto, bueno, es como que te dio más tiempo de reflexionar en lo que uno quiere emocionalmente, ¿no? Es cierto, sí, En como que cuanto en a 14 años pasé por todas las instancias, digamos, pero sí me estoy dando cuenta de que muchas veces habían factores de antes que me daban a entender de que yo ya no quería estar ahí y sin embargo yo no me daba cuenta de eso. Y pensaba que era el trabajo y cambiaba de trabajo y pensaba que era esto, lo otro, pero claro, uno piensa muchas veces no va tan profundo, ¿no? Porque muchas veces, como hablamos en otros episodios, muchas veces hay madres que piensan, por ejemplo, bueno, mis hijos nacieron acá, yo me tengo que quedar para siempre acá porque ellos ya se acostumbraron. Entonces, uno mismo no se permite tampoco conectar con esa parte profunda de uno que quizás le está diciendo que ya no quiere estar más ahí, ¿no? Bueno, también, o sea, depende mucho de cómo es la situación en el país de origen, porque nosotros, Por porque eso. venimos de un país que medianamente es tranquilo, que sabes que si volvés, trabajo, o sea, vas a conseguir, capaz que al principio cuesta un poquito más conseguir el trabajo que uno aspira, pero sabes Sí, que económicamente vas a lograr conseguir un trabajo, ¿no? Pero hay sí, países que se encuentran en situaciones económicas y sociales que se sabe que no puedes volver. Yo tengo sí, por mucha supuesto. Pero, o familia sea, que, pero eso, perdona que te corte, Sole, pero eso siempre lo aclaramos, o sea, en los episodios. Nosotras más que nada nos centramos en este podcast a hablar de personas que eligieron emigrar, que no es que lo tuvieron que hacer porque en su país hay una dictadura o hay una situación política económica, político-económica compleja. O sea, nosotros siempre hablamos de nuestra experiencia y nuestra experiencia es que nosotras elegimos emigrar. Entonces, este podcast va más que nada dirigido a esas personas, ¿no? A las personas que emigraron por decisión propia, digamos, ¿no? Algunas cosas pueden obviamente aplicar para personas que bueno, que tuvieron que emigrar, por ejemplo, porque querían un futuro mejor, querían ganar más que en el país de origen, y eso está válido y también puede aplicar para ellos. Pero obviamente que las personas que están en otra situación, con sus países, con problemas muy complejos, claro que para ellos es totalmente entendible de que no puedan volver a sus países, pero sí los puede ayudar quizás a darse cuenta de que quizás se pueden mover a otro lugar y que no se tienen que quedar en ese primer lugar para siempre, ¿no? exacto, pero yo me refería que al sentimiento de pertenencia a un lugar, de repente para esa gente donde en su país de origen hay mucho conflicto socioeconómico, quizás se pueden arraigar más fácilmente al país donde emigraron, porque Claro, lo que ellos están buscando quizás lo consiguen, pero no solamente de lo económico me refiero, o a lo rutinario, me refiero a la contención de las personas, eh, de oportunidades que ellos tengan de ser quien son, porque hay países que también no permiten, sus países de origen me refiero, no permiten que las personas se desarrollen profesionalmente como les gustaría de repente. claro, exacto. Sí, ese es el caso de las personas, claro, que buscan un bienestar económico mayor al que puedan llegar a conseguir en su país de origen. Y eso es totalmente válido. Económico y emocional, porque hay países, o sea, sus países de origen
son tan peligrosos hoy por hoy que ni Sí, siquiera pueden salir a la calle, ¿entendés? total. Entonces, a veces emigrar les da una cierta tranquilidad emocional, ¿entendés? Que no lo logran lamentablemente en sus países donde nacieron. Sí, sí, es verdad. Entonces, en nuestro caso, de Uruguay, creo que es un país donde, donde eso, por suerte, no ha llegado, sino que sí podemos ser libres y tomar nuestras propias decisiones y que hay muchas oportunidades en el caso de que se quiera mejorar económicamente o profesionalmente, ¿no? Claro, y también estaba pensando, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, nuestra mentalidad como inmigrantes si supiésemos, por ejemplo, si supiéramos que no podemos regresar a nuestro país, como le pasa a Claro, mucha gente? ¿Cómo sería ahí la cosa, ¿no? Porque es cierto eso de que muchas veces nosotros estamos, o sea, emigramos, pero siempre sabiendo que podemos volver, pero ¿qué pasa exacto. en esas situaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestra mente se enfoca en sobrevivir en donde sea que haya emigrado porque no puedo directamente volver al país de origen, ¿no? Ahí creo que podría haber una diferencia muy grande en cómo uno encara su vida, ¿no? Pero eso, o sea, más allá de lo que sea el contexto que uno tenga, en su país de origen, creo que igual esto de pertenencia aplica igual, aunque sea en pueblos o ciudades dentro del mismo país al que uno emigró. De repente uno emigró, no sé, vos solo estás en España, de repente emigraste, fuiste no sé, estás ahí en Málaga, pero de repente un día te das cuenta que no resonás más en Málaga y te vas para Galicia, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, que también puede pasar. Entonces, no tiene por qué esa resonancia con el lugar y ese sentimiento de pertenencia no tiene por qué aplicar a un país, sino que puede también ser a una zona, como me pasó a mí con Dublín, por ejemplo, y me fui a un pueblo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero eso, exacto. Yo quería hacer un comentario a eso porque contando un poquito mi experiencia, a ver, yo no hace tantos años que vivo aquí, sino que hace 3 años, y, y yo la verdad que puedo decir que hasta me sorprendí para bien, Sí, porque, a ver, yo siempre fui una persona bastante abierta, de conocer gente, de aceptar diferentes culturas y demás, pero siento como que la gente es muy abierta en aceptarte, en charlar, en darte una mano. La verdad que yo no podría decir si es mi lugar, como dicen algunos, mi lugar en el mundo, no lo sé, que no lo sé, no sé, no sé si siento eso por ahora que es mi lugar en el mundo, como algunas personas llegan y lo dicen claro, porque lo sienten. Yo digo que yo estoy bien, siento que es mi lugar actualmente de pertenencia, porque también eso puede cambiar, ¿no? Uno ahora se siente que es su lugar, emocionalmente está contenido, llego a mi casa y siento que es mi casa, que tengo la paz que necesito, la tranquilidad, pero no sé en el futuro si va a seguir siendo. claro, ¿Entendés? claro. Porque uno también va madurando, va viviendo otras experiencias y eso también creo que también el lugar de pertenencia puede variar. Por supuesto, uno va cambiando y uno va también sumando años, que eso también después muchas veces le hace que uno cambie las prioridades, ¿no? Por ejemplo, como me pasó a mí, yo después de 10 años viviendo en Dublín, sentí que ya no quería más estar en una ciudad grande, ¿no? Entonces, antes Sí. yo no lo pensaba, ni loca lo pensaba. Entonces, cómo esas cosas también nos van, o sea, el proceso migratorio también tiene sus etapas y sus cambios, ¿no? Uno cambia y no es que porque uno emigre a cierto lugar va a tener que encontrar todo ahí. El sentido de pertenencia, mi lugar en el mundo, todo, ¿no? O sea, uno tiene que como que estar abierto a que, bueno, a que con el correr de los años y del tiempo las prioridades vayan cambiando y las decisiones que uno tome que puedan ser diferentes, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que todos vamos cambiando, inclusive cuando uno se queda en el país de origen y no emigra, también va cambiando y va cambiando su forma de pensar
y sus rutinas y sus prioridades y demás. Es exactamente lo mismo, solamente con la complejidad que en general estás solo y tenés que afrontarte a todas las situaciones que se te presenten solo y tomar las decisiones solo, siempre con el miedo a no equivocarte o hacerlo lo mejor posible por el bienestar de la familia. Exacto, exacto. Hay que tener en cuenta muchas veces también las emociones, ¿no? Como brújula, por ejemplo, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo. Eso puede ser una buena brújula para saber si estamos dentro de todo en el lugar correcto, en el que nos sentimos cómodos, aunque sea de momento, ¿no? Entonces tenemos que ver también si nos sentimos alegres o estamos, obviamente uno no puede estar 100% alegre, ¿no? Pero digo, en rasgos No, generales, si uno en general se siente contento de estar ahí, si se siente en calma, que es muy importante también, si uno tiene un sentido, si uno encuentra un sentido en el lugar donde está, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener todo lo que un inmigrante quiere, la casa, el trabajo y todo, pero aún así no seguirle encontrando un sentido a estar ahí en ese lugar, ¿no? Y entonces, cuando creo que hay que ver esos tres factores, ¿no? Por ejemplo, la alegría, la calma y el sentido, ¿no? Para ver, para conectar con eso de si realmente queremos estar ahí o quizás queremos probar en otro lugar, ¿no? sí, exacto. Y una vez a mí me dijeron, que creo que eso ya lo comenté en en algún episodio anterior, que decía, no, o sea, el lugar que elegiste no quiere decir que sea un lugar para siempre. No tenés por qué Exacto, vivir para siempre en el lugar que te fuiste. exacto. No tiene por qué ser así. O sea, hoy puedes estar acá, mañana puedes estar allá. Y creo que el espíritu del inmigrante es un poco así, Sí. que siempre estamos como más abiertos que el resto que nunca emigró. Estamos más abiertos a los cambios, estamos abiertos a adaptarnos. Creo que es una personalidad diferente al resto de que nunca emigró. Totalmente. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces está mal visto el tema de cambiar mucho de lugar o de, ¿no? O de ciudad o de casa. Es como que está mal visto. Es como que la sociedad, que gracias a Dios, eso con los años creo que está cambiando muchísimo, ¿no? Pero venimos de una sociedad en la cual lo que se valora, por ejemplo, es tener el mismo trabajo para toda la vida. Empezás a laburar, a trabajar en una empresa a los 18 hasta que te jubilás, ¿no? Eso siempre fue bien visto, ¿no? Como tener un trabajo estable de por vida, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo aplica para los lugares. Hay gente que es como que, bueno, te mudaste a tal lugar, bueno, te tenés que quedar para siempre ahí. O incluso si te compras una casa en tal pueblo o tal ciudad, te tenés que quedar para siempre ahí. ¿Y por qué? Uno siempre puede vender la casa, siempre puede, ¿no? Dejar su alquiler. Eh, ¿Por qué eso de la permanencia que esté bien visto y el cambio no? Muchas veces el que cambia Estereotipos. mucho, claro, porque muchas veces el que cambia mucho es porque está escuchándose lo que necesita, ¿no? Que de repente hay otras personas que se quedan para siempre en un mismo lugar, capaz que no son felices, pero por no dejar esa casa, por ejemplo, o no venderla, no se van, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Igual creo que esto de a poquito va cambiando. Los Va estereotipos siempre cambiando, sí. existieron. Sí, 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 va cambiando por suerte, pero que hay gente todavía que es así, hay. Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo me he encontrado con gente bueno, que no comparte esto de estar cambiando de lugar, de pueblo, de casa, no lo comparte. Entonces, bueno, está bien, todos podemos convivir, ¿no? Porque no todos somos iguales, cada uno Ujú. tiene su experiencia de vida. Lo importante acá es no juzgarnos, ¿no? O sea, respetar a uno y, o sea, respetar a los que no quieren mudarse nunca o no quieren cambiarse nunca de lugar y también esas personas respetar a los que sí se cambian de lugar y no tildarlos de hippies o de gente que no para nunca, ¿no? Que muchas veces se juzga mucho y eso no está bueno. Hay que saber entender las dos caras de la moneda y muchas veces quizás el que juzga es porque quizás internamente lo quiere hacer y no se lo permite, ¿no?
Ah, bueno, sí, eso puede pasar, también. Exacto, Pero bueno, lo que siempre decimos, uno tiene que hacer lo que sienta. Pero me parece que totalmente. estuvo bueno la reflexión del día de hoy, de ponerse a pensar también un poquito de, ¿me siento parte del lugar? ¿Soy parte del lugar? ¿O simplemente estoy aquí para, como de pasada, como de paso, ¿no? Exacto, exacto, ¿Me siento parte o no me siento parte? exacto. Y Es algo que, otra cosa importante también es el lugar, ¿me inspira o me apaga? Por ejemplo, ¿no? En el claro, lugar donde también. estoy, yo me siento inspirada, me siento con ganas de hacer cosas, de iniciar cosas, o me siento apagada, o siento que no quiero hacer nada, no quiero salir, no quiero conocer gente, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, vos, Es una re Sole, buena señal. exacto, eso es una más que señal, porque, por ejemplo, vos, Sole, has podido conocer gente, te has sentido contenida, has podido formar vínculos con vecinos y todo, y eso te ha ayudado. O sea que, o sea, ha sido un indicativo de que por el momento es un lugar en donde te sentís bien. Exacto, sí, yo me siento, es lo que yo comentaba antes, yo me siento en calma, me siento como que estoy protegida también, como vos me dijiste, por los vecinos. Claro, Eh, Mis vecinos son muy buenos, siempre nos están cuidando. Bueno, como si estuviera en mi país de origen, igual, de la misma manera, pero tiene mucho que ver en que yo vivo en Málaga, en un pueblo pequeño, la claro, gente está abierta, está acostumbrada al claro. inmigrante y al extranjero y al turismo, entonces es gente abierta y que tienen más o menos los mismos genes, por decirlo de alguna manera, tienen de Sí, las mismas raíces latinas como nosotros y son muy parecidos, entonces eso ayuda un montón. exacto, exacto. De repente si emigraras, por ejemplo, a Suecia, quizás no te sentirías de la misma manera, quién sabe, o quizás sí, ¿Quién pero sabe? bueno. ¿Quién sabe? Todo puede suceder. Pero bueno, exacto. Lo importante es eso, ¿no? Quedarnos, como bien dijo Sole, con esa reflexión, que cada uno piense en el lugar donde uno está, bueno, si es que está en sintonía con el lugar o no, y si siente que no está, bueno, tomar pequeños pasitos para cambiar, ¿no? Para hacer algo diferente que los haga sentir mejor. Exactamente. Exacto. Uno tiene que hacer lo que le haga bien a uno. Total, totalmente. Y bueno, les dejamos entonces aquí la reflexión. Esperamos que les haya gustado este episodio y como siempre les decimos, son bienvenidos a compartir sus experiencias. Nos pueden contactar por nuestras redes. Estamos en todas las plataformas de podcast y también en Instagram y en Facebook. Así que bueno, nos veremos la semana que viene, ¿no, Sole? Exacto. Y si quieren, como vos dijiste, si quieren compartir sus experiencias, estamos más que abiertos y nos encanta escucharlos y nos encanta que nos escuchen también. Así que les mandamos un beso gigante y para lo que quieran, aquí estamos. Exacto. Un beso grande para todos. Cuídense. Chao, Un chao. beso. Chao.